Buenas noches, Dios le bendiga a todos. Abran sus Biblias, por favor. Abran su Biblia en Romanos 3, 9 al 19. En Romanos 3, 9 al 19, Pablo utiliza estas citas del Antiguo Testamento para demostrar que la humanidad en general, en su condición pecaminosa, no es aceptable ante Dios. ¿Alguna vez ha pensado, pero yo no soy tan malo, soy una buena persona? Examine estos versículos y considere si lo que dice se aplica a usted. ¿Has mentido usted alguna vez? ¿Has ofendido a alguien con su palabra o con el tono de su voz? ¿Usted guarda rencor hacia alguien? ¿Se enoja con las personas que lo contradicen? Usted es culpable ante Dios, al igual que todos los demás en este mundo. Una de las herramientas más importantes con la que cuentan los médicos son procedimientos adecuados que le permitan obtener un diagnóstico preciso de la condición física de su paciente. Sin un buen diagnóstico, es prácticamente imposible encontrar un buen tratamiento, y lo mismo ocurre con otras áreas de la vida. Por ejemplo, muchas personas perciben que hay algo que no anda bien en el ser humano. Hay algo evidente que no está bien en la sociedad humana. Pero esas personas no son capaces de poner el dedo sobre la llaga porque no cuentan con recursos necesarios para hacer un diagnóstico certero de nuestra condición verdadera. Necesitamos algún instrumento apropiado que nos permitan diagnosticar el estado en que se encuentra el alma humana y entonces buscar una solución que sea adecuada para el problema. Y eso es precisamente lo que pretendemos hacer hoy al considerar el pasaje de Romanos capítulo 3, versículo 9 al 19. Solo Dios puede hacerle una radiografía al corazón del hombre. Y lo que nosotros tenemos en este pasaje es algo así como el reporte del radiólogo. Usted va a un lugar, a un hospital, se hace una radiografía y el radiólogo, la persona que sabe interpretar lo que está viendo allí, le da un reporte. Ya Dios hizo la radiografía, pero lo que nosotros tenemos en el capítulo 3 de Romanos 3 al 19 es el reporte del radiólogo escrito por el apóstol Pablo bajo inspiración divina. Ahora, yo debo hacer la aclaración de que a pesar de que esto es un reporte sumamente negativo, muy negativo, mi propósito en esta noche no es que salgamos de aquí gastados, deprimidos, sino más bien lleno de esperanza y sobre todas las cosas, abrumado por la grandeza del amor de Dios. Mis hermanos, visita, yo pretendo en este día, y es mi oración por cada uno de nosotros como creyentes, y aún los que están aquí que no conocen al Señor, que nosotros salgamos después de este Zoom abrumados, sobrecogidos por la grandeza del amor de Dios, que proveyó una solución tan extraordinaria al complejo problema humano. Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es basado en esa misericordia de Dios
que está en el Evangelio, que el apóstol Pablo nos hace este llamado a consagrarnos por entero nuestra vida al Señor, a continuar siendo transformado por medio de la renovación de nuestra mente. De manera que, mis hermanos, este pasaje de Romanos 3, escuchen esto con atención, este pasaje de Romanos 3 no es parte de un mensaje evangelístico que el apóstol Pablo predicó a un grupo de incrédulos. No, lo que tenemos aquí es un recordatorio a los cristianos, es un recordatorio a los creyentes de la iglesia de Roma y a todos nosotros hoy aquí conectados por Zoom, el estado en que nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Este reporte radiológico consta de dos partes. La primera contiene dos declaraciones generales acerca de la condición de la raza humana, versículos 9 y 10, mientras que los versículos 11 al 18 encontramos dos razones específicas de los estragos que el pecado ha causado en el asiento mismo de nuestra personalidad. Veamos en primer lugar Romanos 3 dice, Pablo se pregunta, ¿qué pues somos nosotros los judíos mejores que los paganos? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los paganos? Dice él, en ninguna manera, pues ya hemos anunciado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No existe una sola persona en el mundo entero que pueda presentarse delante del tribunal de Dios y ser hallado inocente. Todos somos culpables. Todos somos merecedores de la perdición eterna, porque todos hemos violado la ley de Dios en incontables ocasiones. Mis hermanos, visitas, el cuadro que Pablo presenta en este pasaje no es nada agradable. De hecho, puede resultar muy ofensivo para algunas personas. Todos aquí, que no somos perfectos, eso lo sabemos. Tenemos debilidades aquí, allá. Pero lo que Pablo nos dice en este pasaje es que nosotros no tenemos idea de lo malo que somos. Y eso es lo que el hombre no soporta. Mis amados hermanos, nosotros pertenecemos a una raza de gente esclavizada al pecado. Por supuesto, el pecador no se ve a sí mismo de ese modo porque el pecado astutamente opera a través de la propia voluntad del pecador. De manera que el pecador siempre hace lo que él quiere ser. Cada vez que el pecador actúa de su propia voluntad y consecuentemente él piensa que es un hombre libre porque él hace lo que le da la gana. Lo que la Biblia enseña es que la voluntad ha sido esclavizada al pecado. Por lo tanto, siempre lo que el pecador quiere hacer está regido por algún principio pecaminoso, aun cuando lucha con el pecado. Un hombre o una mujer puede decidir no ir a un prostíbulo, por ejemplo, porque quiere cuidar su reputación, porque quiere guardarse de una enfermedad, por muchísimas razones, que no es la gloria de Dios. Así que, aún el principio que lo mueve a guardarse del adulterio, a guardarse de la fornicación, no es precisamente lo que la Biblia llama una buena obra, como lo veremos más adelante. Es un principio egoísta el que está funcionando detrás. Consecuentemente, todos tenemos un serio problema. Consecuentemente, todos tenemos un problema legal delante de Dios, porque violamos constantemente su voluntad. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos estamos bajo pecado. No hay justo ni aun uno. Ese es el veredicto que ya fue emitido en la Suprema Corte de Justicia del universo. Si usted no lo sabía, hay una Suprema Corte de Justicia en el universo y el juez de la Suprema Corte es Dios. Y el edicto ya fue emitido. Todos sin excepción,
somos culpables en el mundo entero. No hay una sola persona que pueda ser considerada justa según el estándar de Dios. En esta porción de la carta a los romanos, Pablo está siendo despiadadamente cruel con el propósito de ser inmensamente bondadoso. Pablo está tratando de hacer cruel con el propósito de ser bondadoso. Permítame hacer una pregunta, hermano. ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos de la ley de Dios? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Es no matarás, no cometerás adulterios, no mentirás. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Jesús responde esta pregunta en Mateo capítulo 22, 37. Él dice allí: el primer y más grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por lo tanto, la violación de ese mandamiento es el más grande de todos los pecados. Y lo cierto es, mi hermano, amigo, que están aquí conectados por Zoom, lo cierto es que todos nosotros nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos es en función de nuestro propio yo. Nos idolatramos a nosotros mismos y de ese pecado surgen como una fuente de otros pecados. Nosotros somos orgullosos, somos egoístas, porque somos nuestro propio Dios. Constantemente violamos la ley moral de Dios y algún día tendremos que responder por eso. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel en que tendremos que dar cuenta. Así que somos esclavos del pecado, somos injustos. Pero ahora Pablo nos explica a partir del versículo 11 lo que eso implica en la práctica. ¿Cuál es el efecto que el pecado ha causado en el mismo asiento de nuestra personalidad? Lo primero que Pablo nos dice aquí es que el pecado ha distorsionado nuestra capacidad de entendimiento. Versículo 11. No hay quien entienda. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. El intelecto del hombre funciona muy bien para muchas otras cosas, pero no para conocer a Dios como Él debe ser conocido y amarle como Él debe ser amado. La sabiduría humana, cuando se ocupa del carácter moral del hombre y de su yo espiritual, es ineficaz y hasta dañina. La verdad es que nuestros días son testigos de un esfuerzo agresivo por clasificar todos los problemas del hombre de un modelo moral a un cristiano. El pecado ahora es una enfermedad. La sabiduría humana se retrae cada día más. Además, la sabiduría humana no es redentora. Su diagnóstico es falso y su cura es temporalmente inútil, porque no ofrece verdadero conocimiento de Dios, la sabiduría humana, ni puede transformar el alma. El mismo Pablo dice en Efesios 4, versículo 17, que los hombres que no conocen a Dios andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Miren, mis hermanos, déjenme decirle algo. Un incrédulo puede tener muchas nociones teológicas acerca de Dios. Un incrédulo puede tomar un examen de teología y pasarlo con buena nota, pero esa información que él conoce acerca de Dios nunca lo moverá por sí mismo a amar a ese Dios por lo que Él es y entregarle por entero su vida. Son meras nociones académicas. En otras palabras, aún las nociones académicas, teológicas que él entiende, no le entiende como debe entenderla.
porque él tiene un prejuicio en contra de Dios. Y lo que es todavía peor, el pecado ha afectado sus deseos. El pecado ha afectado su voluntad de tal manera que el pecador ama lo que debe aborrecer y aborrece lo que debería amar. Versículo 11 otra vez. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Escucharon eso, mis hermanos? No hay quien busque a Dios. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A menos que Dios haga una obra en nuestros corazones, transformándonos nuestra personalidad desde la misma raíz, mis hermanos, ninguno de nosotros se inclinaría naturalmente hacia Dios. El pecado afectó nuestros deseos, nuestra voluntad. Amamos lo que nos daña y aborrecemos aquello que nos hace mal o que nos hace bien, que diga. Dios, en el nuevo nacimiento espiritual, hace un cambio tan profundo en el asiento de nuestra personalidad que por primera vez nuestro deseo y nuestra voluntad comienzan a funcionar adecuadamente para amar lo que debemos amar y aborrecer lo que debemos aborrecer. Por supuesto, si nuestro entendimiento ha sido alterado, si nuestro deseo y nuestra voluntad ha sido dañada por el pecado, eso afectará necesariamente nuestro comportamiento. Versículo 12. Todos se desviaron. Todos. Henry, ¿y qué significa la palabra todo en el original? Todo significa todo, hermano. Todos se desviaron. A una. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Henry, ahora sí yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás predicando, porque hay un montón de personas en el mundo que hacen cosas buenas y muchas de ellas no son ni cristianos. De hecho, algunas son ateas. Eso es verdad. Por el simple hecho de haber sido creado a la imagen de Dios, el hombre tiene inclinaciones hacia cosas que son buenas en sí mismas. El mundo entero, en sentido general, hay padres que aman a sus hijos y lo aman hasta el punto de sacrificarse por ellos. Hay esposos que son fieles a sus esposas hasta finales de sus días. Hay esposas que se mantienen fieles a sus esposos y no son cristianos. Hay incrédulos que son fieles en su negocio. Hay incrédulos que se dedican a hacer obras humanitarias en la Cruz Roja y en muchos otros lugares. Los Médicos Sin Fronteras. Y pudiera citar muchísimas cosas más. Pero para que una obra sea considerada objetivamente buena ante los ojos de Dios, tiene que tener dos características. Debe de ser hecha única y exclusivamente bajo los estándares de Dios. Y debe ser hecha única y exclusivamente para su gloria, no para la nuestra. En Mateo 5:16, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: así alumbre vuestra luz, para que el mundo vea vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El problema es que nosotros tenemos una visión distorsionada de nosotros mismos. Nosotros solemos analizar nuestros pecados y al mismo tiempo sobresaltamos las cosas buenas que hacemos y pensamos que esas buenas obras deben ser aceptadas también como buenas en la presencia de Dios. Tiene Dios que reconocer como que si fueran obras de justicia. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Amigos que están aquí conectados por Zoom, hay una diferencia abismal entre el concepto que Dios tiene de justicia y lo que nosotros tenemos. Lo que ocurre en el reino espiritual, nuestras propias obras de justicia son como dinero de monopolio en lo que respecta a nuestra aceptación en la presencia de Dios. No es que esas buenas obras no sirven de nada, porque es mejor ser un buen padre a ser padre irresponsable. Pero eso no tiene valor, solamente tiene valor en el juego de esta vida. En el banco celestial, la única moneda que tiene peso, la única moneda que tiene valor
es la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás es papel inservible, como moneda de monopolio. Isaías 64, versículo 6 dice que todos nosotros somos como suciedad, toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El reporte radiológico no ha terminado, mis hermanos. Versículo 13: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Romanos 3, 13, 14: cuya boca está llena de maldición y de amargura. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú llenas un vaso de agua hasta rebosar, lo que va a salir hacia afuera no es jugo de naranja. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nuestras conversaciones, lo que nosotros hablamos, lo que el hombre suele hablar en sentido general, revela cosas muy preocupantes de lo que hay dentro de nosotros. Alguien parafraseó este pasaje con la siguiente palabra: su lengua está llena de fraude, sus labios están manchados de chisme, su boca está llena de hiel, su lengua es una espada para atravesar a los hombres, su garganta es un sepulcro que los entierra. Ya le decía que el reporte no era muy agradable de leer. Miren, mis hermanos, si hay algo que refleja el carácter perverso y contradictorio del ser humano, es su hablar. Por eso es que cuando en Isaías capítulo 6, versículo 5, Dios vio la gloria de Dios, lo primero que Isaías exclamó fue: ¡ay de mí! Que siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Aleluya, gloria a Dios. Y lo primero que vino a la mente de Isaías fueron los pecados de la lengua. Ahora, ¿por qué yo digo que esto revela el carácter del hombre? A la mayoría de las personas que yo conozco, si no a todas, le molesta profundamente que le mientan. A la mayoría de personas, si no a todas, le molesta profundamente que hablen mal a sus espaldas. La mayoría de personas le molesta profundamente que lo traicionen. Sin embargo, la realidad es que la mentira es sumamente común entre los seres humanos, lo mismo que el chisme, y lamentablemente la iglesia no se libra de eso. El chisme, ¿qué es un chisme? Hablar con una persona lo que le debiste haber hablado con otra. Eso es un chisme. Por delante te muestran una cara y por detrás te clavan un cuchillo. Esa es la vida en el mundo, pero también en la iglesia. Hay un cuadro que pinta a Jeremías de lo más desagradable. Jeremías, vayan a Jeremías 9. Dice, Jeremías 9: hicieron que su lengua realizara mentira, no se fortalecieron para la verdad, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice el Señor. Guárdese cada uno de su compañero y ningún hermano tenga confianza, porque todo ser humano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Isaías 9, en el momento en que menos tú lo esperas, te enteras de que alguien de que tú confiabas está hablando mal de ti a tus espaldas. Si tú no has pasado por esa experiencia, por favor, deme la dirección de su casa, donde usted vive, para yo ir allá a ver cuál es el secreto que usted utiliza para no hacer eso. En definitiva, lo que nuestras conversaciones reflejan, el carácter humano es bastante deprimente. Por supuesto, esto revela otro aspecto más profundo, y es que el pecado ha dañado nuestras relaciones interpersonales. Versículo 15: sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no
conocieron caminos de paz. Bueno, Henry, ahora si llegamos a una característica, a un aspecto que no se aplica a mí, usted dirá, yo no soy esa persona que tú estás hablando ahí, que derrama sangre que Pablo está describiendo ahí. De verdad, hermano, que eso no se aplica a ti. ¿Tú crees que porque nunca ha cometido literalmente un homicidio está libre de la violencia que Pablo describe aquí? Porque eso mismo pensaban los judíos en los tiempos de Pablo. ¿Qué dice Cristo en Mateo 5:21? Y sé que fue dicho los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, está hablando Jesucristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. En otras palabras, a los ojos de Dios, un corazón airado que usa expresiones hirientes, denigrantes, irónicas, para descargar su ira, es un corazón homicida. Así es como Dios lo ve, no como tú y yo lo vemos. Si bien es cierto que el acto homicida es más serio que el deseo es de la misma naturaleza que el acto. Cuando tú vas manejando y de repente se mete un individuo en la vía contraria para ahorrarse un bloque y te pasa fugazmente por la cabeza, ay, si yo andara con un greda, un camión grande, una patana, ¿de verdad eso no se aplica a ti? Y finalmente Pablo concluye este diagnóstico con la declaración más abarcadora. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es el problema humano, hermano? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es terrible que el pecado haya dañado tan profundamente a las relaciones humanas, pero lo más terrible es la forma como ha dañado nuestra relación con Dios. La Biblia dice en Proverbios que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es el ABC de la sabiduría. Proverbios también lo dice 1:7. Nosotros comenzamos a ser salvos en el mismo momento en que comenzamos a tener temor de Dios. Toda nuestra vida está al garete hasta que aprendamos quién es Dios y comencemos a vivir en consecuencia de quién es Él. ¿De qué se trata ese temor a Dios? Ese temor puede ser descrito como la reverencia que nosotros deberíamos experimentar al estar delante de un Dios como el que la Biblia describe. Incluso pudiéramos decir que ese temor incluye el terror que los pecadores deben de sentir al estar enemistados con un Dios todopoderoso. Reverencia. De manera, mis hermanos, que lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que el gran problema del hombre es que él ha decidido, él ha tomado la decisión voluntaria de vivir a espalda a Dios, como que si lo que Dios pensara acerca de las cosas no tuviera la menor importancia. No hay temor de Dios, mis hermanos. Miren, mis hermanos, si nosotros tuviéramos que resumir en una sola frase cuál ha sido la causa de todos los desastres a través de la historia humana, esta sería sin duda la más precisa de todas. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre es enemigo de Dios. Y lo raro del caso es que el hombre que no le teme temor a Dios, entonces comienza a tenerle temor a cosas menores que son de Dios, menores que Dios. El hombre que no le teme a Dios, le teme a los hombres. El hombre que no le teme a Dios, muchas veces le tiene terror a fuerzas misteriosas del universo. No hay temor de Dios. Y esa enemistad del hombre se manifiesta en todas las esferas de la vida. Es por eso que este tema que yo estoy predicando hoy aquí ha sido denominado por los teólogos como la depravación total del ser humano. Ya para concluir, mis hermanos, lo que este tema, Cristo dice en Mateo 7, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se le pidan? Note que la evaluación de Cristo
Las personas se ven a sí mismos como gente buena, pero a veces hacen cosas malas. Cristo dice: no, ustedes son malos, que a veces hacen cosas buenas por la gracia de Dios. Saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. El hombre es capaz de hacer cosas buenas, pero cuando decimos que el hombre está totalmente devaluado, es que queremos decir es que toda la facultad de su mano ha sido afectada, ha sido dañada, ha sido corrompida por el pecado. El intelecto, la voluntad, las emociones. Mis hermanos, ese es el diagnóstico de Dios. Pero yo le decía al principio del tema, para concluir, no era que usted salga deprimido de este Zoom, de este culto, porque es aquí donde precisamente el Evangelio de Jesucristo brilla en todo su esplendor. Porque fue precisamente por causa de ese hombre descrito, enemigo de Dios, que Dios diseñó un plan de salvación centrado en la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, para rescatar a ese hombre. Mis hermanos, no lo olviden. Esa era la condición en que tú y yo nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Esa era la condición que tú y yo estábamos cuando Dios decidió escogernos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Como dice el apóstol Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2 dice Pablo que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos. El mensaje de esta noche se titula gravemente enfermo o espiritualmente muerto. Lo que Pablo dice aquí: Él os dio vida a vosotros cuando estaban agonizando en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, según la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero glorioso es Dios, que es rico en misericordias. Dios es rico en misericordia, que ese gran amor que nos amó, que aún estando muerto en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Saben para qué, mis hermanos? Para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, aleluya, mis hermanos. Exaltado sea nuestro Dios por esa misericordia y esa gracia que Él proveyó. Hermano, hermana, medita en el Evangelio. Medita en lo que hizo Dios por ti a través de su sangre derramada en la cruz de Calvario, para poder perdonar tus pecados, para poder aceptarte en su presencia, para poderte reconciliarte ante el Padre, porque ya Cristo hizo la obra completa cuando murió en la cruz del Calvario, y cuando dijo consumado es, ya pagó. ¿Qué espera, mis hermanos, para volver a comenzar de nuevo? Si hay una visita que está sin Cristo y nunca ha venido a Cristo para reconocerla, que esta radiografía que nosotros hemos considerado hoy es una condición delante de Dios, mi amigo, visita. Te quiero poner delante de ti la invitación del Evangelio. Es obvio que lo que hemos visto, que ningún ser humano tendrá la capacidad de salvarse a sí mismo. Es obvio que tú te puedas dar vida a ti mismo. No te puedes salvar a ti mismo. Eso solamente puede salvarte es Dios. Dios es el único que puede salvarte. Pero tú sabes cuál es el medio que Dios usa a Dios para obrar en ese corazón muerto, en ese corazón que nada puede hacer. ¿Sabe cuál es la obra? El instrumento que Dios usa para hacer esa obra en el corazón del ser humano. La proclamación de las verdades que tú has escuchado hoy.
Ningún ser humano procurará ser salvado hasta que descubra su propia impotencia para salvarse. Ningún ser humano clamará para ser salvado hasta que descubra su propia impotencia. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. Todas las religiones del mundo dicen que debe de hacer tal cosa para hacer obra. El cristianismo te anuncia lo que ya Dios hizo en Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tú y yo tenemos salvación en Cristo Jesús por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Lo que te estoy anunciando con gozo y alegría de corazón es que lo que Dios ya hizo en Cristo, mi amigo, esa es la oferta del evangelio que te hace a ti. Hay perdón en Cristo para todo aquel que se arrepiente de sus pecados, para todo aquel que descansa en la gracia de Cristo y en la justicia de Cristo, en la muerte de Cristo. Sí tenemos salvación y esperanza. Tenemos un problema que es el pecado, pero tenemos a un Dios que puede resolver ese problema del pecado. Ven a Cristo hoy, pídele a Él en oración que te salve del pecado, porque Él tiene poder de hacerlo. Pídele incluso que te haga percibir allí donde tú estás sentado. Pídele que te haga decidir seguirle a Él, porque si dice las Escrituras que Dios al corazón contrito y humillado, ningún ser humano que venga a Cristo clamando por misericordia será desechado. Ven a Cristo hoy y serás salvo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Adelante, Butén.